que se fue a España y nunca más volvió, inventó la patria mestiza, inventó el patriotismo criollo, pero nunca volvió. Se quedó y se murió en un pueblito andaluz hasta la famosa novela de Vargas Llosa, Conversación a la Catedral. Este es un país de enorme crecimiento. Esto está cambiando ahora. Yo creo que uno de los cambios sísmicos en la cultura del Perú, una de las fuentes para este cambio es la expansión de la educación. Es que estamos pasando a ser un país optimista y a un país de oportunidades. Y creo que el aporte de Hernando ha sido un ingrediente muy importante en ese tránsito. Porque Hernando señaló que lo que parecía un problema no era un problema, sino una posibilidad. Que lo que parecía un pasivo no era un pasivo, sino enormes activos, que lo que estaban eran mal organizados, o mal estructurados, o mal insertados en el tejido institucional del país. Y que por tanto teníamos un problema de la ley, pero no un problema de la realidad. Y que esos activos podían ser una palanca enormemente creativa, estimulante y dinámica para el desarrollo. Ahora, sobre estos comienzos, Hernando luego se proyecta y desde las experiencias peruanas comienza a pensar analogías. Los historiadores y los científicos sociales, los científicos naturales piensan en leyes. Los científicos sociales y los historiadores lo que piensan es en analogías. Y sobre lo que ocurría en el Perú, pero ¿qué pasa en otras partes del mundo? ¿Qué pasa en África? Yo recuerdo uno de los cuentos que una vez me hizo Orlando, que a mí me impresionó mucho. Me dijo, ¿sabes cuántas vacas hay de propiedad comunal y pública en Tanzania? Me parece que le dije, bueno, hay una buena cantidad, pero bueno, 0. Todas son propiedad privada. Entonces, desde esta experiencia peruana se proyectó luego y adquirió esta tesis una cierta universalidad en el África, ahora en la India. He estado leyendo estos días la presencia que Hernando y su instituto tienen en India y en el gobierno indio. Yo creo que esta es una cosa también realmente muy importante. Luego, lo que yo diría, el último aporte muy interesante que tiene que conectarse con el libro que voy a comentar brevemente ahora, en el trabajo de Hernando, se encuentra con la crisis internacional. Y la crisis internacional lo que fue básicamente fue la explosión de una cosa que se llamó los papeles tóxicos, ¿no? Esos toxic papers que empezaron a empaquetarse de una manera, a cortarse, a ponerse en otro lado y empiezan a distribuirse y redistribuirse casi al infinito dentro del sistema financiero internacional. Y entonces, en donde la cantidad de dinero físico del mundo, yo no recuerdo ya los números, ahora no debe tener en la cabeza cuánto es el tamaño de las monedas y de los de las monedas y de los billetes del mundo. ¿Cuántos hay en todas las denominaciones? En yuanes, en yenes, en marcas, en euros, en dólares. ¿Y cuánto es eso con relación a este dinero financiero o a este dinero ficticio? ¿O cuál es la relación entre el dinero físico y el comercio mundial? Cómo se ha ido despegando una cosa a la otra y cómo este dinero del comercio mundial a su vez es una cosa muy pequeña comparada con estas enormes transacciones financieras que, como contaba en esa anécdota con el ex secretario del Tesoro, nadie, cuando decimos nadie es nadie, ni el secretario del Tesoro, ni el presidente del Banco Europeo, ni el primer ministro inglés, ni nadie sabe ni cuánto es, ni bien dónde está, ni dónde empieza, ni dónde termina. Entonces Hernando hizo una contribución, yo escribí una columna sobre esto, porque me parecía que un peruano estaba haciendo un aporte muy interesante sobre esto,
Hernando descubre que había una conexión sorprendente, inesperada y muy profunda entre aquello que él había empezado a hacer en lo que se llamó históricamente las barriadas de Lima, los barrios de Lima, y lo que estaba pasando en la economía internacional. Y es que la economía internacional se había transformado en una gigantesca, en una infinita economía informal. Y en una economía informal donde la característica es que las cosas no están acreditadas, no están registradas. Y el problema que había entre el registro de un título de una casa que no podía hipotecarse en Lima y el registro de un bono o de un título valor en la economía internacional era más o menos, en el fondo, el mismo problema. Un problema de registros, y esta economía se había transformado en una gigantesca economía informal sin transparencia. Estamos viviendo en economías completamente opacas. Esto me pareció a mí otro aporte muy interesante de Hernando. Ahora, para hay una cosa que me gustaría decir que estaba pensando ahora al venir. Hay una famosa distinción, se ha hecho muy célebre, que un gran filósofo, no es inglés, un filósofo ruso-inglés, Isaiah Berlin, dijo en un famoso ensayo donde hablaba de Tolstoy, dijo que había dos clases de pensadores: los zorros y los erizos. Una vieja frase griega que tomó como epígrafe para explicar. ¿Qué quería decir con esto? El zorro es un pensador que navega por muchos temas, pero no tiene un centro. Sabe de muchas cosas, mientras que el erizo sabe menos cosas, pero sabe una muy poderosa, y es un punto de vista alrededor del cual ordena todos sus conocimientos. El otro día que estaba hablando con Hernando, en unas conversaciones que siempre sé cuándo comienzan, pero no cuándo terminan, me quedé pensando esto. Entonces, Hernando tiene esta característica de erizo, y en torno a ese pequeño punto de Arquímedes ha ido organizando una reflexión cada vez más grande, cada vez más universal, y que se aplica cada vez más a más experiencias, pero que está muy concentrada y tiene como un eje diamantino de la observación. Yo creo que este es uno de los aportes interesantes de Soto. No sé si la idea está bien explicada, pero esto es lo que me parece que es muy interesante. Ahora, otra cosa que me llama la atención en este libro: tres grandes economistas que han hecho aportes recientes a la economía del mundo vienen del tercer mundo. Uno no está en el libro, no sé si además es economista, era un profesor de economía, no sé si sea un gran economista, pero descubrió un problema también con Hernando, que es Mohamed Yunus, que venía de estudiar y de enseñar brevemente en la Universidad de Colorado, volvió a su pueblo, Bangladesh, y descubrió que un grupo de mujeres no tenían el capital para hacer unos artefactos de paja, entonces prestó $32. Y a la semana las mujeres venían a devolver el dinero. Pero de esto, que es el comienzo del Grameen Bank, que es una institución que le ha permitido al mundo el premio Nobel, no de economía, sino el premio Nobel de la Paz, salió un aporte muy interesante. Los otros dos economistas interesantes, uno es Hernando, del que estamos hablando, en Perú, y el otro es, por supuesto, Amartya Sen, indio, un tipo rarísimo, porque yo tenía que entregar, fue mi profesor de la Universidad de Harvard, y un día le llevé un paper y yo había trabajado semanas en el documento, y llego a la oficina de Sen y Sen tenía un libro así, enorme, que estaba leyendo. Yo traté de ver el presidente de Economía y Desarrollo, era una biografía de Mozart. Entonces, oye, venga, el libro de
almorzar y usted me cuenta un poco de Perú y después hablamos de... Pero que no tenía mucho interés en el Perú tampoco, ¿no? Pero bueno. Pero entonces, ¿por qué menciona estos tres casos? Por dos razones. Primero, porque surgen en los márgenes de la economía. Están puestos en el lado de afuera del desarrollo. Y en segundo lugar, porque los tres reflexionan no sobre el tema clásico que viene desde Smith, aunque es indirectamente desde Smith, que es el tema de la riqueza, sino reflexionan sobre el tema de la pobreza. ¿Por qué hay pobres? Lo cual me lleva ya a hablar un poco de este tema de libros economistas. Yo creo que, como yo no soy economista, hablo con bastante más imprudencia y libertad del tema, pero yo creo que oscilan entre dos grandes fronteras, ¿no? Los matemáticos, los que creen que todo se puede encerrar en modelos matemáticos, y los filósofos morales. De hecho, el fundador de la economía política, el primer hombre que pasa por ser el gran creador del género, del oficio, que era Adam Smith, no era un economista, era un filósofo moral. Su primer libro es un libro sobre la teoría de los sentimientos morales. Pero la preocupación de Smith era la misma un poco de estos tres economistas del tercer mundo, ¿no? ¿Por qué hay pobres? ¿Cómo hacemos para que los círculos virtuosos de la economía se expandan a todos? Entonces la preocupación es una preocupación que se ha perdido de vista en el camino de la economía. La profesión económica se ha hecho una profesión muy conservadora. Se ha hecho una profesión de recetas. Cuando uno conversa con economistas, repiten, hay una, no sé si debo decir, pero no voy a decir lo primero que pienso, hay una mentalidad de manada, así como hay una mentalidad de manada en los inversores de bolsa del mundo, hay una mentalidad de manada en los economistas, y repiten cosas. Por ejemplo, nosotros tuvimos un ministro de Economía, que era un ex funcionario del Fondo Monetario, que seguramente muy buena persona, y en medio de la crisis internacional, yo le leí esta declaración, dijo, ya estamos listos para luchar contra la inflación. Yo digo, no, aquí alguien está idiota, o yo que leo un periódico distinto o este señor, pero cuando en el mundo está pasando que lo que se está haciendo son programas de estímulo y de intervención, hay un señor que está repitiendo una receta atrasada y vieja que es de la aprendió. Hay una repetición, hay una falta de innovación, de libertad, de creatividad de los economistas. Lo único que hacen es repetir los mensajes ya cocinados que no aportan nada a la realidad. Yo creo que Hernando ha hecho un aporte muy importante en esta línea. Yo quisiera terminar con dos ideas. Una idea me gustaría señalar. A mí me parece que en el libro falta algo. El libro es un libro muy importante que coloca de fondo en la larga genealogía de la economía que comienza con Smith, incluye a Marx, incluye naturalmente al gran economista del siglo XX que fue Keynes, pero hay una omisión en el libro que hubiera sido muy interesante que estuviera, porque es el economista que más pensó en los ciclos económicos y que fue el hombre que descubrió que el capitalismo funcionaba en base a lo que llamó la destrucción creadora, que es Schumpeter. Schumpeter, que se suicidó en Harvard, era un hombre muy valioso, ¿no? Decía que él tuvo una mala suerte porque el gran libro de Schumpeter lo publica y le gana a Keynes en el año 36, publica antes el libro, y Keynes siempre le ganó la actualidad, pero Schumpeter fue uno de los grandes pensadores, no solamente económicos, sino grandes pensadores del mundo. Era un poco vanidoso, él decía que había sido el mejor jinete de Austria, el mejor amante de Europa y el mejor economista del mundo. Pero él fue una persona muy interesante que trató de entender este tema de los ciclos económicos que hubiera sido importante. Dos ideas finales. Una, voy a unir ahora a Hernando con otro personaje con el que no está necesariamente ligado, pero que yo creo que tiene una cosa en común, que es Raúl Prebisch. Raúl Prebisch no está de moda hoy día, y sin embargo fue uno de los más interesantes pensadores que el siglo XX de América Latina produjo. Probablemente algunas de las recetas económicas que él propuso ya no funcionan, pero tuvo algo muy importante que lo hermana con Hernando, y que fue un intento de pensar con autonomía
con independencia, con